Muy, pero muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Qué bendición de nuevo volverme a conectar con ustedes por este medio, como es el Facebook Live, y poder continuar con esta historia, esta enseñanza, con esta ciclo de conferencias y de enseñanzas acerca de la bibliología. Y algo que vamos a empezar a desarrollar a través de estas clases es un contexto histórico. Empezar a hablar ya del contexto histórico del Antiguo y después del Nuevo Testamento. Quiero saludar a mi hermana Elena Flor Cortés y quiero saludar a todos y cada uno de los que me ven y me sintonizan a través de este medio como es el Facebook Live. Verdad que es maravilloso poder continuar con este estudio como lo estamos haciendo y lo estamos desarrollando de una manera muy especial. Y he decidido utilizar manos libres por lo que allá afuera en la calle hay vecinos que están celebrando lo de la madre y colocando música, entonces no quiero que haya tanta interrupción. Entonces quiero hacer una oración hoy especial por las madres y quiero orar de una manera muy especial por todos aquellos que nos sintonizan y nos ven a través de este medio como es el Facebook Live. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo te quiero dar gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque mi alma te alaba y te bendice, Padre Santo. Y hoy, más que nunca, te doy gracias, Señor, porque tu presencia es real, porque tú estás aquí, oh Dios, y porque tú hoy nos vas a hablar y nos vas a ministrar a través de esta hermosa enseñanza. Padre, tienes una palabra de bendición para nuestras vidas hoy, una palabra de unción. Te pido por los médicos, por las enfermeras, por todo el personal, Señor, que trabaja con la salud. También te quiero pedir, Señor, de una manera muy especial, por la fuerza pública, Señor, ejército, policía, todos los que trabajan, Señor, en este gremio, Padre bendito. Guárdalos. Pon ángeles a que acampen alrededor de ellos. Guárdalos y defiéndelos, Señor. Muchas gracias, Señor, te doy, porque tú eres bueno, Padre bendito, porque tú eres santo, Padre santo, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Muchas gracias, Señor, porque hoy tienes una palabra de bendición para nuestras vidas. Y hoy nos vas a hablar de una manera especial, Señor. Hoy vas a glorificarte, oh Dios, de una manera sobrenatural. Y yo te doy gracias, Señor, por lo que tú hoy vas a hacer de una manera especial, oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Quiero felicitar hoy, aunque yo sé que es una fecha más comercial y está más enfocada en la parte comercial, pero para muchos hoy es el Día de la Madre, aunque yo digo que el Día de la Madre es todos los días, porque todos los días nosotros debemos honrar a nuestros padres y honrar a nuestra madre. Y cualquier día es un día importante para poderle demostrar nuestro amor y nuestro cariño. Pero de todos modos, no quiero dejar pasar este día sin decirles, madres, muchas gracias. Dios las bendiga. Dios bendiga sus vidas y bendiga todo lo que ustedes hacen por sus hijos. Y verdad que ese trabajo y lo que ustedes hacen, Dios les colme de muchas bendiciones. Hay una canción basada en el Salmo, en Proverbios, del grupo Manantial, interpretada por Josías Manzano, y se llama Esa mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues su estima sobrepasa al de las piedras preciosas. La letra dice así: y su nombre es dulce nombre sobre la tierra, es el nombre de mujer hermosa, es mamá. Madre, qué sensación primero tus brazos, tus besos, tus caricias, tu regazo. Esas sábanas blancas, tus tejidos, tus bordados, calentando mi cuerpo en días fríos y helados. Madre mía, regalo de Dios,
oh Madre, mi mejor regalo. Yo quiero hoy en esta mañana colocar esta canción para ustedes, mis queridos hermanos, de la mujer virtuosa. Entonces voy a desconectarme de aquí y verdad que, como dice mi prima Diana Vázquez, saludo en esta mañana a mi prima Diana Vázquez, saludo a mi prima Marlene Vázquez, saludo a Esperanza Collazos Delgado, que Dios te bendiga, Esperanza. Saludo a Nubia Fernández, saludo a la pastora Ángele Cristina Saavedra y Elena Flor Cortés. Quiero saludarles a todos ustedes y vamos a colocar esta canción de la mujer virtuosa. Por un instante me voy a quitar aquí para acercar el micrófono allá y poderles colocar la canción y la escuchemos. Permítame un momento, por favor, ya la voy a colocar. Esa mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. Esa mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues su estima sobrepasa la de las piedras preciosas, y su nombre es dulce nombre sobre la tierra, ese nombre de mujer hermosa. Esa mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues su estima sobrepasa la de las piedras preciosas, y su nombre es dulce nombre sobre la tierra, ese nombre de mujer hermosa. Madre, qué sensación, primero tus brazos, tus pechos, tus caricias, tu regazo, Esas sábanas blancas, tus tejidos, tus bordados, calentando mi cuerpo en días fríos y helados. Madre, qué sensación, primero tus brazos, tus pechos, tus caricias, tu regazo, esas sábanas blancas, tus tejidos, tus bordados, calentando mi cuerpo en días fríos y helados. Madre mía, regalo de Dios, oh madre, mi mejor regalo. Continuamos
en esta preciosa y hermosa mañana. Hoy tenemos preparado un estudio muy importante y es importante entender un poco el contexto del Antiguo Testamento, o sea, el trasfondo histórico del Antiguo Testamento. Y es lo que vamos a empezar a estudiar, ese trasfondo histórico del Antiguo Testamento. Quiero saludarles a todos y cada uno de ustedes, los que se conectan, y decirles que Dios les continúe bendiciendo. Hoy vamos a hablar de ese contexto histórico del Antiguo Testamento. Y para eso hemos diseñado hoy un PowerPoint y quiero hablarles un poquitico sobre ese PowerPoint. Amén. Y a poder entender un poquitico ese contexto, ese trasfondo histórico del Antiguo Testamento. Hoy vamos a empezar y entonces para eso voy a utilizar en parte este libro. Miraba yo de J. Packer, Mary Tenney y Wheeler Wright. Este es el mundo del Antiguo Testamento y después miraremos el mundo del Nuevo Testamento. Y también estaba mirando este otro que es, wow, qué bueno entender la Biblia. Entonces, basado en todo esto, vamos a ir estudiando ese trasfondo histórico, primero del Antiguo Testamento, después miraremos el del Nuevo Testamento. Pero quiero que podamos, como hermanos cristianos que somos, poder entender nuestro Antiguo Testamento, poder comprender su trasfondo histórico. Esto sería una materia de seminario que se llamaría tal vez Introducción a la Biblia, Introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento. Y vamos a irla estudiando, vamos a irla desarrollando y he querido que ustedes puedan entenderlo lo más que pueda. Entonces vamos a dedicarle un tiempo, no sé cuánto, pero Dios nos va a ir mostrando y hoy empezamos. Pero esto va a demorarse un tiempito porque la idea es que ustedes puedan entender bien tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ese contexto histórico del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y para empezar, entonces voy a invitarles aquí, vamos a ver he programado un PowerPoint, vamos a mirarlo aquí. Entonces dice así, Introducción al Antiguo Testamento, definición y alcance. Entonces vamos aquí a mirarlo, definición y alcance. Entonces, vamos aquí. Introducción al Antiguo Testamento. El estudio sistemático del contexto histórico y teológico de los libros del Antiguo Testamento fueron escritos. O sea, tenemos que entender que el Antiguo Testamento, esos 39 libros que están en el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, esos tienen un contexto histórico. Ellos no fueron escritos así por así, ellos fueron escritos dentro de un contexto histórico, pero también tienen teología. Tiene una información teológica, tiene una enseñanza teológica de la cual nosotros vamos a extraer y vamos a comprender. Ahora, continuando con este estudio, entonces tenemos que también entender algo. Introducción al Antiguo Testamento, ese contexto histórico, entendemos, número uno, el idioma. Recuérdese que el Antiguo Testamento fue escrito la gran mayoría en hebreo, pero también hubo unas palabras en arameo. Algo importante también que tenemos que entender de este contexto histórico es la cultura, la parte cultural, o sea, el pensamiento, las costumbres, las leyes, el sistema político-económico, la parte religiosa. Si yo no conozco esta parte, este contexto cultural, me voy a perder y no voy a entender muy bien el por qué se dicen las cosas. Entonces, esto lo vamos a estudiar, la parte cultural. Voy a poner un ejemplo. Nosotros somos colombianos, pero dependiendo de la región en la cual usted esté, entonces tenemos una cultura y tenemos una influencia cultural. Si miramos, nosotros tenemos una influencia cultural. Número uno, aborigen de nuestros hermanos que habitaban en estas tierras antes de la llegada de Colón, o sea, época precolombina. Y ellos tenían sus costumbres, su idioma, su idiosincrasia, sus alimentos, todo.
pero a la llegada de los españoles vino una influencia cultural española en nosotros y nos trajeron una influencia en alimentos, conocimos una influencia en uso de herramientas y todo, pero también hay una parte cultural, influencia cultural afro, con la llegada de los africanos, hermanos africanos que llegaron traídos de ciertas regiones del África, y ellos trajeron también su cultura, o sea, su manera de pensar, algunas costumbres, un sistema social que ellos tenían. Entonces todo eso combina para formar en nosotros una idiosincrasia, y dependiendo de la región, la cultura, la influencia cultural es más fuerte o no. Entonces eso también tenemos que entenderlo con respecto al pueblo judío, porque la Biblia fue escrita en un contexto histórico, y ese contexto histórico había una parte cultural. Entonces vamos a mirar eso también. Entonces, y los momentos históricos que ahí se están describiendo. Entonces vamos a entrarnos también en la historia y conocer la historia del Antiguo Testamento. Ahora, hay otro contexto, es el contexto teológico. Tenemos que entender el pensamiento, las intenciones del escritor y el punto en qué revelación progresiva se va encontrando. Porque recuérdese que en el Antiguo Testamento ellos tenían un conocimiento de Dios y tenían un conocimiento, pero poco a poco Dios se le fue revelando. El Dios que conoció a Abraham es muy diferente en la revelación progresiva de Dios que se ha ido dando a través de la historia. Es muy diferente a Moisés. Moisés hace la pregunta en la zarza cuando se le presentó el Señor en la zarza ardiente y le dice, y entonces le dice, y si llego a Faraón, ¿quién le digo? Y dile que yo soy el que soy, el gran yo soy. Entonces ahí se le empieza a revelar Dios a Moisés. Entonces vamos a mirar eso, el pensamiento, vamos a mirar las intenciones del escritor y el punto en qué revelación progresiva se encuentra. Porque recuérdese que hacia dónde nos quiere llevar, a entender que el Antiguo Testamento le está preparando el camino al Mesías, a Jesús, el Mesías. Vamos a continuar. Vamos a mirar también otro aspecto que también es importante, son las disciplinas relacionadas con el Antiguo Testamento. O sea, hay unas disciplinas que están muy relacionadas con el Antiguo Testamento. Para poder yo entender el Antiguo Testamento, unas disciplinas que yo tengo que estudiar y que yo tengo que conocer un poquitico es la arqueología. Yo tengo que tener claridad en la arqueología. ¿Qué es la arqueología? ¿Qué se encarga la arqueología? ¿Y por qué es tan importante la Biblia y la arqueología? Porque muchos de los relatos que la Biblia me habla, los corrobora, los ratifica la arqueología. Cuando se hacen los descubrimientos arqueológicos, y en esos descubrimientos arqueológicos se encuentran nombres, lugares, sitios, acontecimientos, hechos históricos que me relata la Biblia, entonces me dice que la Biblia es un libro que es creíble, que es un libro que verdaderamente yo puedo confiar en él. Por eso hay una ciencia que se llama arqueología bíblica, ¿sí? La palabra arqueología viene de dos palabras, artajos, que significa antiguo, y logos, que significa palabra, asunto, relato o discurso. Entonces es el discurso, o es el estudio, o es la palabra referente a lo antiguo. Eso es arqueología. Pero otra ciencia, otra disciplina bíblica que me ayuda o que se aplica para la Biblia es la etnografía. O sea, comprender, eso lo vamos a estudiar, la etnografía. Y también entender la lingüística. Recuérdese que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma, fue escrita en un idioma antiguo que se llama el hebreo, un hebreo antiguo. Entonces tenemos que conocer un poco de esa lingüística y conocer también algo de arameo que fue escrita en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, por otro lado, está la crítica bíblica y la historiografía. La historia del Antiguo Testamento, la ciencia de la historia y la geografía unidas
porque yo la Biblia no la puedo sacar de un contexto histórico y un contexto geográfico. Hay unos lugares geográficos en los cuales se desarrolló el Antiguo Testamento y hay un contexto histórico en el cual se desarrolló el Antiguo Testamento. Entonces, con estas disciplinas relacionadas vamos a ir estudiando el Antiguo Testamento y vamos haciendo un contexto histórico, geográfico, político, todo del Antiguo Testamento en lo que me propongo hacer con ustedes a través de este medio como es el Facebook Live. Yo quiero agradecer a aquellos que se están uniendo a este Facebook Live. Hoy quiero saludar a Weimar Mendoza Núñez, a Mercedes Cárdenas, que nos ve desde la linda y hermosa España, cerca a Barcelona, Alba Cecilia Gómez, mi hermana Alba Cecilia, Dios me le continúe bendiciendo, estudiante mía de seminario, Liliana Sandoval, Marlene Hernández, Wilson Carrillo, Diego Lozada, Dios te bendiga allá en España, Fabiola Delgado, el hermano Wilson Díaz Granados, con su esposa Maura y su nieta Naela, Nancy Zúñiga, a todos y cada uno, a Edith Solano, a todos y cada uno de los que están conectados, Dios les bendiga. Continuamos. En cuanto a la arqueología, a lo que tiene que ver con la arqueología, algo muy importante es conocer los hallazgos arqueológicos. Y esos hallazgos arqueológicos, la gran mayoría están en las tierras bíblicas, porque es la arqueología bíblica. Entonces, entender que por lo menos los judíos vivieron en esta región de aquí, esta región. Esta es la región de Canaán. Aquí estaba el Mar Muerto, aquí estaba el lago de Galilea y en esta región. Aquí hay datos arqueológicos, hay descubrimientos arqueológicos, pero también los judíos estuvieron un tiempo esclavos en Egipto. Entonces los descubrimientos arqueológicos en Egipto, eso nos ayuda a entender mucho más y nos ayuda a entender más el Antiguo Testamento y decir la Biblia tenía razón. Continuamos. Entonces, dentro de los parte arqueológica, conocer un poquitico la parte arqueológica y cómo eran los utensilios que se utilizaban en ese tiempo, cómo eran las casas de ese tiempo, cómo era la manera de vivir, cómo era su idiosincrasia. Entonces, todo eso lo vamos a estudiar. También datos arqueológicos como este tipo de piedra, donde está con tablillas cuneiformes, con inscripciones Entonces, esto nos deja una información muy importante. Entonces, la arqueología bíblica, este tintero, es de la escribania de Quibé, Qumran, lugar donde se escribieron los rollos del Mar Muerto, cerca del año 68 a.C. Escritura real de Sargón II, en Nimrod, Asiria, cerca del año 710 a.C. Recuérdese que el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios en el año 722. Encontrar una escritura de un rey que la Biblia me habla de él como Sargón II, entonces eso es hermoso. Y un mapa del antiguo Babilonia, Entonces, y saber que la Biblia me habla de Babilonia. Y la Biblia me habla de un imperio llamado Babilonia. Y la Biblia me habla de un rey llamado Nabucodonosor. Entonces, todo esto a mí me está diciendo, hermano, está la historiografía. Entonces, continuamos. Entonces, la lingüística, entender la parte lingüística, los idiomas originales en que se escribió la Biblia. Como les decía a ustedes, un idioma fue el hebreo, otro fue el arameo. Entender que el hebreo y arameo eran lenguas semíticas, salidas de Sem, uno de los hijos de Noé. Cuando Noé tuvo 3 hijos, uno se llamó Can, otro se llamó Sem, otro se llamó Jafet. De los semitas poblaron toda la región del oriente y especialmente la media luna fértil, donde se establecieron las grandes culturas como los asirios, los babilónicos, los medopersas. Y ellos desarrollaron un tipo de escritura que después se la van a legar a los judíos
y los judíos desarrollarán entonces un idioma, una escritura, que es el hebreo, y ahí se escribió la Biblia. Pero cuando los judíos fueron llevados en cautiverio a Babilonia, entonces aprendieron también el arameo, que era una lengua semítica muy similar al hebreo. Entonces eso lo vamos a estudiar. También, por otro lado, la crítica bíblica. Entonces, a entender algo sobre esto, sobre la crítica, les haré un esbozo, más o menos, porque hay mucha gente que dice, no, la Biblia es un libro de mitos y leyendas y realmente, y tratan de desvirtuar la Biblia. Entonces vamos a mirar que realmente todos los relatos que están en la Biblia realmente son verdaderos. Por otro lado, tenemos que encontrar y decir algo que es muy importante. Manuscritos del Antiguo Testamento que datan, o sea, aproximadamente hay más de casi 5,000 manuscritos del Antiguo Testamento. Y manuscritos del Nuevo Testamento se encuentran aproximadamente 5,700 manuscritos griegos y 10,000 manuscritos en latín y 25,000 manuscritos en otras lenguas. Entonces, ¿eso qué me está diciendo, hermanos? Que es uno de los libros más copiados, más manuscritos se le ha hecho. Recuérdese que antes de la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, la Biblia, si alguien quería tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras, tenía que pagar a un escriba para que le hiciera una copia de las Sagradas Escrituras. Entonces esas copias se iban guardando en monasterios y se iban conservando. Y hoy se conservan más o menos aproximadamente 5,000 manuscritos del Antiguo Testamento y 5,700 de esos manuscritos en idioma griego. Entonces, mis queridos hermanos, estamos ante uno de los libros que más manuscritos tiene en el mundo. Si vamos a un libro antiguo, por decir algo, la Odisea, la Ilíada de Homero, no tenemos esa cantidad de manuscritos. Son muy pocos los manuscritos, las copias de copias que se han hecho. Porque nosotros no tenemos, digamos, el original de Homero, escrito por Homero, por puño y letra de Homero. Lo mismo que usted y yo no tenemos ningún libro de la Biblia escrito de o sea, lo que tenemos son copias de copias. Porque el original ya se han destruido. Con el paso de los años se han ido destruyendo porque eran escritos en materiales perecederos. Y eso lo hablamos. Uno de ellos era un idioma original, era el hebreo, otro era el arameo, como yo les estaba explicando a ustedes. Y nosotros no conservamos esos escritos originales. Lo que nosotros conservamos son copias de copias que nos han ido llegando a nosotros. Pero al compararse una copia más antigua con una más reciente, se encuentra que es igual. Entonces, eso es importante que podamos seguirlo entendiendo. Ahora, por otro lado, vamos a empezar a mirar también y vamos a mirar la etnografía. Cuando nosotros hablamos de etnografía, son las etnias. ¿Y de dónde venimos? Entonces yo les decía, nosotros procedemos después del diluvio de 3 grandes vertientes, Cam, Sem y Jafet, que fueron los hijos de Noé. Entonces de ahí surgieron los demás pueblos. Entonces hay pueblos que son de origen semita, hay pueblos que son de origen jafecita y hay pueblos que son de origen camita. Entonces eso es lo que vamos a mirar. Entonces, esa etnografía. El pueblo judío es de origen semita, porque Dios llamó un hombre para formar el pueblo hebreo llamado Abraham y lo llamó de una región llamada Ur, de Caldea, y los caldeos eran de Sem. Entonces eso lo vamos a ir mirando. Pero cuando los judíos llegan a Egipto, los egipcios eran de origen de Cam. Entonces es muy importante entender eso. Y ahora vamos a mirar algunos puntos relevantes de la introducción al Antiguo Testamento. Durante este estudio vamos a ir mirando la paternidad literaria. Vamos a hablar un poquitico de la forma literaria, la fecha de la escritura, la situación histórica en que se vive
y los problemas contemporáneos del escritor. ¿Cuál era el propósito de ese libro? Y trataremos de tener, o al menos formarnos una idea general del bosquejo. Entonces, esto es lo que vamos a nosotros a mirar durante este estudio. Espero, hermanos, que vamos a disfrutar, porque esto va a ser muy importante todo esto que vamos a nosotros a mirar, hermanos. Y pues, ¿por qué me he colocado aquí, hermanos libres? Bueno, más que todo, hoy es un día que por aquí hace mucha bulla y mucho ruido, entonces quería que no afectara tanto la comunicación con ustedes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del mundo del Antiguo Testamento, ese contexto que estamos hablando, contexto histórico, pero también tenemos que conocer el contexto cultural, político, social del Antiguo Testamento y empezar a mirar los libros. Y eso es lo que vamos a estudiar durante esta asignatura. Vamos a ir mirando eso porque realmente la idea mía es que ustedes vean una materia y verdad que Dios ha colocado en mi corazón donde ustedes puedan al menos decir, conozco un poco más del Antiguo Testamento. Ya sé algo más del Antiguo Testamento. Entonces, para empezar, vamos a tratar de entender un poquitico el Antiguo Testamento. Para entender el Antiguo Testamento hay que mirarlo así. El Antiguo Testamento está dividido en varios tiempos. La creación, la época de los patriarcas, la época de la esclavitud en Egipto, la época de la salida o el éxodo, la época de la conquista, la época de los jueces, la época de la monarquía unida, la época de la monarquía dividida, la época del exilio y la época del regreso del exilio. Vamos a hablar de 10 periodos o 10 tiempos para manejar el Antiguo Testamento o comprender el Antiguo Testamento. Vuelvo y lo repito. Primer periodo, creación. El Génesis nos habla de la creación. Pero con la creación, Dios decide formar un pueblo. Entonces ahí vamos a entrar a estudiar cómo se formó ese pueblo. Con Abraham. Entonces eso se conoce como la época de los patriarcas. Abraham tuvo un hijo Isaac, después tuvo un hijo Jacob. Dios le cambia el nombre y le dice, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Él tuvo 2 esposas, una se llamó Lea, otra se llamó Raquel. Tuvo hijos con Lea, tuvo hijos con Raquel, que era su amor, la preferida, pero también tuvo hijos con sus esclavas, las esclavas de Lea y la esclava de Raquel. Una se llamaba Bilha y otra se llamaba Silpa. De ahí nacieron las 12 tribus de Israel. Pero su hijo preferido fue el que nació de la mujer que él amaba, que era Raquel. Uno de ellos se llamó José y el otro se llamó Benjamín. José es vendido a Egipto, ustedes conocen la historia, pero era el propósito de Dios llevarlo a Egipto para poder salvar después al pueblo de un momento de hambre. Entonces ahí estamos hablando de la época de los patriarcas. Pero llega un momento en que el pueblo queda esclavo en Egipto. 430 años de esclavitud en Egipto. Entonces, después de esos 430 años de esclavitud, Dios decide enviarles un libertador. Levanta un caudillo, un hombre que lo había formado y preparado para ese momento específico y para ese propósito específico. Eso después lo ampliaremos más. Ese caudillo se llamaría Moisés. Entonces empieza una nueva época para el pueblo judío. Ya no estamos, primero le dije que la creación, después la época de los patriarcas, pero ahora estamos en la esclavitud. El pueblo judío está esclavo en un lugar llamado Egipto. Tenemos que comprender un poco más los egipcios y estudiaremos un poquitico cómo eran los egipcios. Y después viene el éxodo, la salida. El pueblo judío sale de Egipto, pero empieza un largo peregrinaje por un desierto, porque el Señor los llevó por el Mar Rojo y por un desierto, por una península desértica, rocosa, llamada el Sinaí. Y en esa península Dios quería llevarlo a un monte, a una cadena montañosa llamada Horeb. Y ahí Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley. Pero Dios quería que el pueblo pasara rápido ese desierto, pero por la incredulidad, por la desobediencia
y por el pueblo empezar con su terquedad, entonces Dios puso a vagar por 40 años esa generación que salió de Egipto. Porque la generación que salió de Egipto era una generación que nació esclava y que tenía una mentalidad de esclavitud. Dios quería, ya, no me la voy a jugar más con esta generación. Voy a permitir que esta generación muera en el desierto y levantaré una nueva generación que sí me va a creer. Cuando pasados los 40 años llega el momento de la conquista. Pero ya Moisés es un anciano. Ya han pasado 120 años. Porque Moisés muere a la edad de 120 años. Y cuando Dios lo llamó a la edad de 80 años. Pero ahora le sigue su sucesor, Josué. Entonces ya venimos otra etapa. Esa etapa se llama conquista y repartición. Porque Josué lo que hace es conquistar la tierra prometida y repartirla en las 12 tribus de Israel. Pero después de eso muere Josué y muere esa generación. Entonces nace una nueva generación que no conoce a Dios y empiezan a hacer cada uno lo que bien les parece, dice la palabra de Dios. Entonces esa generación es la generación de los jueces. Dios quiere juzgar a su pueblo, quiere moldear su pueblo, quiere ser el juez. Es la época de la teocracia. Dios quiere gobernar a su pueblo y lo gobierna a través de jueces. Eso lo vamos a estudiar despacio. Pero después de la época de los jueces llega un momento que Dios levanta el último gran juez. Un hijo de una mujer llamada Ana y un hombre llamado Elcana. Y este hijo se llamó Samuel. Y con Samuel entonces empieza un nuevo periodo para el pueblo judío, que es el periodo de la monarquía. Porque el pueblo empieza a decir, queremos rey. Como los demás pueblos tienen rey, nosotros queremos un rey. Entonces Dios le dice, listo, dales un rey como ellos lo piden. No hay ningún problema, dales un rey. Pero le voy a decir algo. Hazles la advertencia que dijo Moisés en Deuteronomio con respecto a si algún día querían tener rey. Entonces les hace la advertencia y aún así ellos dicen queremos rey. Eso lo estudiaremos después. Y ya empieza un nuevo periodo para el pueblo judío. Ya ese nuevo periodo se llama monarquía unida, con 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Cada uno 40 años en el poder. Son 120 años de monarquía unida, época dorada para el pueblo judío. Y aquí se desarrollaron y se recopilaron algunos escritos muy importantes, como son los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, los Cantares, y se recopiló el libro de Job. Y eso quedó metido dentro de un contexto llamado los libros poéticos, que nosotros le llamamos poéticos o sapiensales. Pero después de este periodo de monarquía unida, con la muerte de Salomón, el pueblo se dividió en 2, reino del norte, reino del sur. Y reino del norte, 10 tribus lo apoyarán, y el reino del sur, solo 2 tribus lo apoyarán. Reino del norte ahora se conocerá como Israel, y reino del sur como Judá. Esta época entonces se conocerá en la historia como el reino dividido o la monarquía dividida. O sea, sigue habiendo rey o siguen habiendo reyes, porque mientras que en Israel gobernaba un rey, en Judá gobernaba otro. ¿Qué libro me habla esto? El libro de los reyes. ¿Qué libro me habla de la monarquía unida? Samuel. Primera, segunda de Samuel me habla de la monarquía unida. La monarquía dividida ya me lo habla el libro de los reyes. Entonces, ahí empezamos una hermosa historia, hermanos, de los reyes. Reyes del norte, reyes del sur. Entonces, ahí está la monarquía dividida. Hasta que Dios permite, porque Dios le llama la atención al pueblo, pero el pueblo se aparta de Dios y se va tras de dioses ajenos. Vamos a estudiar eso y esos dioses que ellos, con los cuales adoraban. Entonces el reino del norte se irá cautivo por un imperio llamado Asiria. Y después, casi 100 años después, en el año 722, caerá el reino del norte, las 10 tribus, por los asirios. Su capital era Nínive, la misma ciudad que después Dios le mandará decir a un profeta del Antiguo Testamento que está dentro de los 12, que se llama Jonás, que vaya y les predique a Nínive. Entonces, el reino del norte cae cautivo por los asirios, pero 100 años después el reino del sur caerá cautivo por los babilónicos. Surge un nuevo imperio llamado Babilonia. Su rey
más poderoso e importante se llamó Nabucodonosor. Y ahí entonces vendrá la época del exilio. El pueblo judío será llevado al exilio a Babilonia. 70 años de cautiverio. ¿Quién profetizó esto? Jeremías. ¿Qué profetas son contemporáneos a esta época? Jeremías. Daniel, porque es llevado a Babilonia. Ezequiel es llevado a Babilonia. Habacuc es contemporáneo de esa época. Entonces eso se conoce como la época del exilio. 70 años de exilio. Jeremías ya había dicho que iban a durar 70 años. Pasados esos 70 años ya no estará Babilonia, ya estará un nuevo imperio, que es el imperio medo-persa. Ya el poder de Babilonia sucumbe ante el poder de los persas. A los asirios sucumben ante el poder de los babilónicos y ahora los babilónicos sucumben ante el poder de los persas. Y con la época persa surge un rey llamado Ciro y Ciro les permite a los judíos regresar. Entonces esto es lo que nosotros llamamos dentro del contexto histórico el regreso del exilio o el retorno del exilio o algunos le llaman post-exílico o el periodo post-exílico. Y con los judíos regresan con la consigna de reconstruir el templo y hacerle un templo a Jehová, porque su primer templo había sido destruido por un hombre llamado Nabucodonosor, el imperio babilónico. El templo que mandó a construir Salomón se lo destruyó Babilonia. Entonces ahora reconstruyen un nuevo templo, pero empiezan a hacer los cimientos, pero más adelante se olvidan de la encomienda que Dios les había dado. Por eso Dios levantará un profeta llamado Ageo. Entonces vamos a estudiar a Ageo y entonces sabremos que Ageo es de esa época. A Ageo le tocó predicarle al pueblo judío que había regresado del exilio. Entonces ahí estaremos en el año 520 a.C. Y más adelante, casi un siglo después, aparecerá en el escenario un hombre llamado Esdras, Nehemías. Esdras es un sacerdote escriba que viene a enseñarle al pueblo la ley. Y Nehemías es un gobernador, copero de un rey que viene a gobernar a su pueblo y que viene a reedificar las murallas. Entonces, eso es la época del post-exilio o después del exilio. Y ahí se levantará un profeta muy importante llamado Malaquías y con eso se cerrará el Antiguo Testamento. Entonces, ahí eso es lo que vamos a estudiar, ese contexto histórico del Antiguo Testamento. Pero también vamos a estudiar, hermanos, dónde ubicar cada libro. Que si a usted le dicen el libro de Ruth, usted sabe que Ruth perteneció a la época de los jueces. Que si usted le dicen Ageo, entonces ese profeta llamado Ageo pertenece a la época posexílica. Le predicó al pueblo judío que reconstruyera ese segundo templo. Si a usted le dicen Malaquías, usted ubicaría a Malaquías después del periodo posexílico, ya cerrando ese periodo, iniciando los 400 años de silencio, enseñándole de nuevo al pueblo la ley y a guardar la ley. Si a usted le dicen Job, entonces usted se va a la época de los patriarcas, contemporáneo de Abraham, contemporáneo de Isaac, es de esa época de los patriarcas Job, un personaje bíblico muy importante. Si de pronto decimos otro personaje, por decir algo, Sansón, entonces automáticamente lo metemos en la época de los jueces. Después de que el pueblo conquistó y repartió la tierra, vino una época llamada la época de los jueces. Y ahí meteríamos a este personaje llamado Sansón. Así sucesivamente. Entonces, la idea es que usted pueda entender el contexto histórico, político, geográfico del Antiguo Testamento. Entonces yo lo invito a que verdaderamente disfrutemos. Vamos a disfrutar de una clase bien especial y maravillosa. Trataré de preparar material hasta donde me sea posible para poder dar lo mejor para ustedes. Y yo quiero darle gracias a todos aquellos que se están, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Que ustedes se conecten, que ustedes lo vean, que ustedes lo compartan a otros, que ustedes le digan a otros, mire, es totalmente, Dios coloca en mi corazón. Esto es gratis, esto no tiene ningún costo. Esto es algo que Dios colocó en mi corazón, de lo que Él me ha dado, darlo, de gracia, para ayudar a formar a su pueblo. Entonces vamos a estudiar un poco la cronología
La palabra cronos, el tiempo se mide en cronos y kairos. Son dos términos griegos que se utilizan en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la palabra cronos, estamos hablando de cronología, cronómetro. Es medir el tiempo, poderle poner al tiempo una fecha. Entonces, kairos no, kairos es el tiempo de Dios, los momentos de Dios. Entonces, vamos a estudiar también la cronología del Antiguo Testamento. ¿En qué época, cronológicamente hablando, ubicamos a un Abraham? Que cerca del año 2000 antes de Cristo. ¿En qué época colocamos a un Salomón o a su padre David? ¿En qué época cayó el reino del norte? Que en el año 722. ¿En qué época cayó el reino del sur? O sea, Judá, en el año 606. ¿En qué año fue destruido el templo de Salomón? En el año 586. ¿En qué época Nehemías vino a reconstruir las murallas? En el 444. ¿En qué época Malaquías predicó? Cerca del año 400 antes de Cristo. Entonces, tener claridad con las fechas, más o menos, tener una idea de fechas. Entonces, eso es importante. Vamos a estudiar un poco la arqueología, las religiones y culturas paganas de esa época, porque yo no puedo sacar el Antiguo Testamento de la parte religiosa y cultural. ¿Qué dioses adoraban? Una cosa, mire, cuando los judíos fueron llevados a Egipto y permanecieron 430 años, ellos aprendieron a conocer los dioses egipcios. Anubis, Isis, Horus, Ra, que era el dios más importante, el dios Sol. Entonces vamos a mirar eso. Vamos a mirar qué tipo de ofrendas o cómo se le hacía a esos dioses. Pero cuando llegaron a Canaán, ellos aprendieron a adorar a Baal, a Astoret, a Micol, a Moloch. Entonces vamos a hablar un poco de esos dioses. Vamos a hablar un poco de los imperios. Egipto, Babilonia, Asiria, Medo-Persia, que son los imperios del Antiguo Testamento. Entonces, todo eso lo vamos a ir desarrollando en esta clase. Entonces, yo simplemente le digo, hermanos, disponga su corazón a aprender. ¿Usted qué quiere aprender? De mi parte estoy para dar todo el conocimiento que Dios me ha regalado durante todos estos años, porque ya tengo más de 25 años enseñando. Dios me ha permitido formarme, prepararme para ser docente, para enseñar. Y todo este conocimiento, mi primera materia, yo me acuerdo, la enseñé en el año de 1996. ¿De acuerdo? Y precisamente fue bibliología, la primera materia que yo enseñé. Año 1996. Al 2006, 10 años. Al 2016, 20 años. Y en el 2020, 24 años. Hace 24 años di mi primera materia de seminario. Y verdad que me gozo hoy poderles a ustedes transmitir este conocimiento. Fue algo que Dios colocó en mi corazón. Entonces, quiero saludarles y decirles que el Señor nos continúe bendiciendo. Quiero decirle gracias, Nubia Fernández. Me dice bendición, Pastor Alberto Rojas. Nubia, Dios te bendiga. Jair Antonio Gómez Velázquez, Dios te bendiga. Mi hermana Mercedes Cárdenas, gracias por todo, porque usted es una mujer maravillosa y Dios tiene un plan maravilloso con su vida. Continúe siendo así como está, llena del Espíritu Santo, ungida por el poder de Dios, y te va a usar Dios grandemente en ese hermoso país como es España. España necesita mucho de Cristo. Gracias y oramos por la vida de María Eugenia Gómez Oquendo, su esposo, allá en el Distrito Federal. Que Dios le bendiga, allá en México. Hermoso país, que Dios le bendiga. Algún día Dios me permitirá ir a ese país. Weimar Mendoza, Dios te bendiga, en una ciudad hermosa como es Mocoa, en el departamento del Putumayo. Patricia Sosa, una de mis estudiantes de seminario. Osvaldo, Dios te bendiga, Osvaldo. Qué bendición, Osvaldo es un comunicador social, periodista.
locutor profesional, Dios te bendiga, Osvaldo, y estudiante mío de seminario, fue estudiante mío de seminario. Diana Cubillos, Dios te bendiga. Diana es una de nuestras líderes de la iglesia. Dios me permite por su infinita misericordia ser pastor de una iglesia pequeña en un corregimiento que se llama Villa Carmelo. Y ahí ella es una de nuestras líderes. Diego Zambrano, Marlene Hernández, Mercedes, Alba Cecilia Gómez, fue una de mis estudiantes de seminario. Liliana Sandoval, Dios te bendiga. Bueno, qué bendición. Fabiola Delgado, oh, mi hermana Fabiolita, Dios te bendiga, estudiante mía también de seminario. Diego Lozada, Wilson Díaz Granados, Nancy Zúñiga desde New Jersey, que Dios te bendiga, Nancy, Dios bendiga tu economía cada día más. Y mi prima, quiero hoy hacer una mención especial por mi prima Diana Vázquez y su mamá Marlenita, es prima, hermana en primer grado. Dios te bendiga hoy en tu día. Y Diana, Dios te bendiga también en tu día. Que Dios les continúe bendiciendo. Por hoy vamos a dejar. Y ya continuamos. Mañana no, porque mañana hay pico y placa. Pico y cédula. Y quiero hacer unas diligencias y aprovechar la mañana. Entonces, empezamos este estudio el martes, si Dios lo permite. Que el Señor les continúe bendiciendo y que la gloria de Dios repose sobre sus vidas. El martes empezamos ya a estudiar el Antiguo Testamento y empezamos con el libro de Génesis. Que Dios les bendiga. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por esta clase. Y gracias, Señor, por lo que estamos aprendiendo. Y, Señor, colocas en mi corazón transmitir este conocimiento y hacer unas clases bien bonitas y especiales para mis hermanos. Te pido que me uses, Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy muchas gracias, Señor. Y habla y ministra a tu iglesia, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendice y que tengan un feliz y bendecido día. Y mamitas, que hoy pasen muy feliz en este día.